Bueno, muy buenos días a todos. Estamos hoy presentes a través de este medio para llevar a cabo la entrevista sobre el tema denominado Anteproyecto de Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y Proyecto de Nación 2018-2024. Y para ello nos acompaña el profesor Miguel Ángel Cruz Estrada, que nos hará el favor de explicar un poco sobre el tema. Muy buenos días, profesor. Un gusto que nos haya brindado un momento de su valioso tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días. El gusto es mío por estar aquí presentes, acompañándoles en esta entrevista. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes un poquito acerca de estos temas que son de gran relevancia para nuestra sociedad y para nosotros como docentes. Maestro, si bien es cierto, la ley general sienta las bases para la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, pero ¿cuáles son los fines de la educación según la ley general? Sí, mira, uno de los fines que tiene la Ley General de la Educación es precisamente el desarrollo integral del educando. Todo lo que todo lo que se pretenda hacer, desde los que generan los aprendizajes esperados, desde los que hacen los programas, las personas encargadas de hacer los libros de texto, nosotros como docentes, nuestros directivos, todas estas actividades, todo esto que se crea va en función de la mejora continua del estudiante, es decir, poner al estudiante al centro de la educación es lo que nos permitirá a nosotros tener un crecimiento en nuestros estudiantes. También se pretende que se pueda reorientar el sistema educativo, de que pues haya más espacios, de que en las escuelas se cuente con mejores herramientas de trabajo, que los planes estén ahora sí que en contexto con los estados en donde se proyecten estas propuestas, y también que se pretende que cambiar el chip para que exista ahora sí que una cultura en la educación, una cultura que pretenda modernizar la forma en cómo ahora impartimos nosotros nuestras clases, y que ello provenga ahora, pues, de lo que nuestras autoridades también estén dispuestos a brindarnos como apoyo para que nosotros pues podamos hacer uso de ello en la mejora de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la educación, y yo creo que va de la mano con todo esto, ¿no? Nuestra sociedad sufre transformaciones, y las personas encargadas de estas propuestas en la Ley General de Educación saben de estas transformaciones y nos proponen que la educación esté en constante transformación, porque la sociedad demanda una transformación. Y la educación no puede quedarse a la expectativa, no puede quedarse estancada, sino que se pretende con estas propuestas en la Ley General de Educación que la educación vaya a la par con estas transformaciones sociales, y que de la mano haya un crecimiento, no solamente en los conocimientos, sino también en la parte profesional que los alumnos deben desarrollar para que ellos puedan, cuando salgan, cuando egresen del nivel que egresen, pues puedan tener ahora sí que las herramientas para que ellos puedan desenvolverse en su vida cotidiana. Profesor, una pregunta muy recurrente es ¿cómo debe ser la educación según la ley general? Sí, fíjate que es una pregunta de verdad recurrente, ya que es es algo que nosotros debemos ir descubriendo con el paso del tiempo, pero la educación es un proceso de formación permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca dejamos de aprender, que tanto nosotros como docentes, ahora sí, no voy a hablar de los directivos, pero vamos a hablar de nosotros como docentes. En el momento en el que nosotros como docentes dejamos de aprender, nuestros alumnos dejan de aprender también. Es por esa razón que yo considero que es un proceso permanente. La ley general indica que la educación se concibe como un proceso permanente,
Y es por esta razón, pues que nosotros debemos estar en constante actualización, ¿verdad? La cultura se actualiza, la sociedad se actualiza, eh, la persona humana se actualiza, las concepciones sobre lo que sucede en nuestra sociedad están en constante cambio. Nosotros como docentes, como instituciones, como organismo que rige la educación en nuestro país y en cada estado, debe de estar en constante cambio si queremos tener una educación de calidad. Si lo que pretendemos es que exista una mejora, que exista avance y que haya mejores resultados, necesitamos nosotros una transformación y, como dije en un principio, este, que exista una formación permanente y una transformación en todo lo que hacemos. Correcto. Ahora, sobre el proyecto de Nación 2018-2024, sabemos que intenta recoger una nueva visión del país y presenta proyectos y propuestas económicas que tienen por objeto generar políticas públicas que permitan romper la inercia del bajo crecimiento económico. Sin embargo, nos gustaría saber cuál es la importancia de realizar un proyecto de nación. Como todo proyecto, eh, parte de objetivos y este proyecto de la nación no es la excepción. Aquí yo quiero enfatizar un poquito en que siempre nosotros vemos las cosas desde afuera, es decir, a nosotros como docentes nos llegan las propuestas. Si hablamos en el ámbito educativo acerca de una propuesta de nación, podríamos hablar de la propuesta del aula invertida, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestra trinchera, nuestras escuelas como docentes, recepcionamos esta propuesta que forma parte de un proyecto de nación. ¿Por qué? Porque se entiende que un proyecto parte de un objetivo. Si hablamos de la educación, uno de los objetivos principales pues es el de la mejora y de la calidad de la educación, ¿verdad? Entonces, nosotros recibimos estas propuestas, ¿no? Y en la medida en la que nosotros intentemos ponerlas en práctica, es en la medida en la que este proyecto de nación, ¿verdad? Va a tener importancia, va a tener relevancia. Tiene la importancia porque de este proyecto creado con base en las necesidades que se pueden observar en una sociedad, se puede obtener los frutos y los resultados si estas propuestas al llegar a las instituciones o al llegar a los gobiernos o a los estados, estas se intentan poner en práctica. ¿Ya? Por eso, un proyecto de nación involucra valores, involucra metas, pero metas colectivas. Aquí a veces nosotros malentendemos esta cuestión, sobre todo nosotros como docentes. ¿Por qué? Y es un poco entendible, pero ¿por qué? Porque muchas veces sufrimos de descontextualización en lo que se nos propone. Descontextualización en que en mi comunidad no hay montañas y se habla de montañas, en mi comunidad no hay internet y necesito internet, ¿verdad? Para poder hacer parte de mi escuela, el aula invertida, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también podemos hacer mención que no por eso estas propuestas que forman parte de un proyecto de nación están mal. No por eso podemos decir que el proyecto de nación está hecho para unos cuantos, porque cada uno de nosotros como docentes, pues también tenemos que, pues, tratar de velar y de ver la manera de cómo llevar a cabo estas propuestas que nos hacen. Todo esto intenta definir a una sociedad. Al final de cuentas,
un proyecto de nación nos define como sociedad, define lo que somos, pero no solo lo que somos, lo que pretendemos llegar a ser como sociedad, la sociedad en la que queremos vivir. Y esto es un aspecto muy importante, porque nosotros, como, primero como personas, debemos ser partícipes de cualquier proyecto del cual formamos parte. El primero del que formamos parte, ¿cuál es? Cuando elegimos a nuestros gobernantes. De ahí, tener esa conciencia de saber a quién elegimos, va a partir el que esa persona sea capaz de atender a las necesidades que tenga el municipio, el estado que esté a su cargo. Y por consiguiente, si lo traspasamos a la educación, pues también estas personas pues son las que por nosotros mismos son las que van a velar por la educación, por, por mantener viva esa formación continua en todas nuestras comunidades educativas. Por eso digo, importancia del proyecto de nación, súper importante. Pero lo que es más importante, termino con esto esta pregunta, es participar en lo que nos toca en las propuestas del proyecto de la nación. Ahora, este proyecto de nación es el más importante de este sexenio, pero ¿cuáles son los ejes principales de este proyecto, maestro? Fíjate que em, los ejes rectores, digamos pilares, lo que, lo que se percibe que la sociedad demanda. Ejes como la economía y el desarrollo. eh, Todo se mueve por economía. La economía nos lleva a un desarrollo. Si la economía se trata de tener en su máximo esplendor, eso genera riqueza. La riqueza genera desarrollo y el desarrollo genera muchas cosas: empleo, conocimiento, formas de ser, formas de percibir, herramientas, ¿verdad? Que hacen a una sociedad mejor. ¿Ah? Principales ejes. Digamos, ahora con todo esto ¿cómo se llama esta cosa? La globalización. Todo se mueve por la economía. Eso es un punto, es un eje a tener en cuenta en este proyecto de nación. Siempre los estados buscan mejorar la economía porque saben que ahí se encuentra el pleno desarrollo de las personas, de las comunidades a las que ellas sirven. Primero, también podríamos hablar de que por consiguiente se da un desarrollo social o se persigue un desarrollo social. El desarrollo de nuestra sociedad. Nosotros volvemos, podemos volver a lo mismo que a lo mejor decimos como maestros o decimos como personas. El Estado solo trabaja para algunos cuantos, pero si nos damos cuenta, el Estado trabaja para todos. Nada más que algunas personas tienen más posibilidades, algunas tienen menos posibilidades, otras tienen otros puntos de vista. Sin embargo, se pretende que haya un desarrollo en la sociedad, un desarrollo social, un desarrollo armónico. Esto no es tarea fácil y no lo estoy diciendo ni lo podríamos decir como si fuera una tarea fácil, porque no lo es. Porque iniciamos eligiendo a alguien que comande una nación,
y muchas veces los que no lo eligen no están de acuerdo con nada. Entonces no puede darse un desarrollo social pleno. Sin embargo, sí se pretende que exista este desarrollo social. También la, uno de los ejes que, que está aquí, que podríamos decir que este eje luego va a ayudar al del económico y va a ayudar al del social, pero primero el económico puede ayudarlo a él y que se vuelve un círculo, es el de la Comisión de la Educación. Este eje tan importante del aparato educativo, ¿verdad? Que rige un Estado, eh, que es el encargado de formar la cultura, los valores, ¿no? De una sociedad y que en un futuro forjará nuevamente la parte económica, forjará nuevamente el desarrollo social, ¿ah? Y que permitirá que una comunidad crezca, sea plena. Así que fíjese, maestro, cómo estos ejes que estamos mencionando van de la mano, van de la mano. Y no nos podemos dar cuenta aquí que Son forman parte, transversales. exactamente, que son transversales porque forman parte de un proyecto. ¿Ah? Podríamos decir que son tres, cuatro ejes, pero al Ujú. final de cuentas es un solo proyecto, ¿verdad? Que utilizan esta transversalidad, Así es. porque uno se agarra del otro y otro se agarra del otro para forjarse y para hacerse más fuerte y que en un determinado lugar, pues las personas tengan una vida digna y se den las soluciones correctas para sus necesidades. Correcto, maestro. Antes de finalizar la entrevista, me gustaría tocar un tema que es muy sensible en nuestra sociedad. Según una encuesta de la Universidad del Valle de México, al mencionar la palabra policía, el 35% de los entrevistados la asociaron con corrupción. ¿Cómo se lograría revertir esta idea y qué se propone para erradicar la corrupción y vivir en un lugar más seguro, maestro? Fíjate, maestro, cómo esta pregunta, eh, revertir la idea de la corrupción. No sé si reírme o llorar, pero revertir esta idea implica que nosotros tengamos que dejar de pensar que todos son malos. Sin embargo, yo creo que la corrupción existe desde que nosotros nos dejamos llevar por la pereza, por lo que es más fácil, por lo que es más cómodo y empezamos a evitar lo que verdaderamente necesitamos sacrificar para tener mejores, para ser mejores personas, para tener mejores valores, para ser mejores en lo que hacemos. Eh, Corromper algo es muy fácil. Incluso yo podría decir, ¿cómo pretendemos erradicar la corrupción si no creemos que se pueda erradicar? Si nosotros mismos no creemos que se pueda erradicar, si nosotros mismos no tomamos parte de ser justos en lo que hacemos para hacerlo al 100%, pues ¿cómo vamos a pretender que se erradique esta corrupción pues para vivir en un lugar seguro? ¿Por qué digo todo esto? Simple y sencillamente, nosotros necesitamos estar tranquilos. Una persona que no está tranquila no puede hacer las cosas bien. Eh, Nuestros gobernantes, los líderes del Estado, por decirlo de algún modo, se preocupan o deberían de preocuparse para que las personas vivan su vida con esta tranquilidad. Es decir, vivan una vida segura. ¿Ah? Y, y a esto nos enfrentamos en muchas situaciones.
Nosotros como maestros que tenemos seguro social o ISSSTE, ¿ah? Llegamos a pedir una incapacidad y te sientes muy mal y te dicen, no te puedo atender hasta que tengas tu cita dentro de 3 días. Y no estoy diciendo que esto esté mal, porque es un organismo que tiene que tener una organización. Pero llegamos con nuestro director y nos dice, si no me traes tu incapacidad, no sé qué va a pasar. ¿Me entiendes? Así es. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la corrupción? La corrupción, como su nombre lo dice, es algo que se corrompe. Ni nosotros nos ponemos de acuerdo en lo que tenemos que hacer. El hombre no vive tranquilo. Yo salgo de la escuela imaginándome mil cosas que me van a levantar mi exhorto y que me van a hacer tal cosa, porque en el ISSSTE que según estoy pagando un impuesto por eso, me dijeron que yo regrese a los 3 días y donde se supone también que me deben hacer gente, ¿no? Y que deben respetar, pues que tengo una necesidad física de enfermedad, tampoco pasa eso, porque nuestras autoridades presionan a los directores para que comprobemos nosotros por qué estamos faltando en la escuela. Entonces, no se trata de estarnos quejando. Se trata de que cambiemos el chip y que pensemos que a pesar de que pasen esas cosas, es porque cada una de las partes está tratando de hacer lo mejor que se pueda, pues, para los que dependen de ellos, ¿ya? Entonces, para que erradicar la corrupción deberíamos de garantizar la transparencia en lo que hacemos. Si nos vamos al ámbito educativo, los directores deben de rendir cuentas cada determinado tiempo, al final del ciclo escolar, vamos a decir una vez al año. Ahorita que están llegando los apoyos de la escuela es nuestra, la nueva escuela mexicana, te dicen, Ujú, ¿sabes qué? Sí sé que tu escuela tiene la necesidad de tal cosa, pero no lo puedes gastar en eso, porque el estatuto, el lineamiento número ujú. 315 dice que no lo puedes hacer. Entonces nos vemos en la necesidad de buscar otra necesidad, o sea, otra vicisitud que tenga nuestra escuela. ¿Y qué pasa? Llegamos nosotros a dar nuestro informe y nos dicen los padres de familia, oiga maestro, pero si llegó tanto dinero, ¿y cómo va a ser posible que en unas ventanas se haya gastado 15,000 pesos? El amigo de mi marido lo hubiera hecho en 7,000. Ni nosotros mismos estamos dispuestos a creer en la transparencia de los que nos gobiernan y eso se da para con nuestros gobernantes de parte de nosotros, para con nosotros de parte de los padres de familia y así es una cadena que podría no tener fin. Por eso esta pregunta Exacto. yo creo que valdría la pena hacérnosla todos. ¿Cómo se logrará revertir la corrupción? Vamos a poner en práctica lo que creemos. Vamos a ser quienes debemos de ser. ¿Ah? Vamos a mejorar nuestra formación profesional, nuestra ética, nuestros valores, ¿verdad? Vamos a combatir la delincuencia con nuestros actos. Combatir la delincuencia. ¿Yo cómo combato la delincuencia desde aquí, desde mi casa? Ah, pues enseñándole a mis hijos a no mentir, a no agarrar lo que no es de ellos, ¿verdad? Enseñándole a mis alumnos lo que Exacto. tienen que hacer y lo que no deben de hacer y lo que no deben de ver y lo que no deben de decir. Poco a poco, si nosotros Así desde lo que nos toca hacer logramos, tratamos de poner nuestro 100% en nuestro granito de arena, pues tal vez veamos los frutos de nuestro esfuerzo en esta valiosísima pregunta, en esto que ya hasta me dejó estén pensando a mí también, ¿verdad? Pero sí, creamos que sí se puede, creamos que lo podemos lograr y que esta corrupción no nos va a ganar y que seremos mejores y más personas las que vivamos con honestidad y con transparencia. correcto. Y ya para terminar, le agradecemos al profesor Miguel Ángel Cruz Estrada que haya podido compartir un poquito de su vasta experiencia con nosotros. Muchas gracias, maestro.
Claro que sí, un gusto. Espero que me inviten para la próxima vez. Seguro que sí. Le agradecemos a todos su presencia. Les recuerdo mi nombre, soy el profesor José Gregorio Aguilar González. Nos despedimos de ustedes, no sin antes desearles un excelente fin de semana y recuerden, el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Muchas gracias y buenas Muchas gracias, buenas tardes. noches. Tardes.